Pasaste años evitando el azúcar. Dejaste los refrescos, abandonaste los pasteles, comenzaste a leer etiquetas. Hiciste todo correctamente. Y aún así, la barriga no desapareció. La grasa visceral sigue ahí, firme, resistente, como si ignorara completamente tu esfuerzo. Existe una razón para eso, y está escondida dentro de un alimento que probablemente consideras saludable. Un alimento que está en tu cocina ahora mismo, que usaste ayer, que tu médico jamás mencionó. Antes de continuar, si es la primera vez que ves este canal, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a entender en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que miras tu comida. No es exageración. Estoy hablando de fisiología real, del tipo de información que la industria alimentaria preferiría que nunca descubrieras. El azúcar tiene un problema. Eleva la insulina, genera picos de glucosa y favorece el almacenamiento de grasa. Eso ya lo sabes. Pero existe algo que hace todo eso, y además provoca un daño que el azúcar por sí solo no consigue producir. Un daño que no aparece en un análisis de glucosa, que no se refleja en el colesterol, que permanece invisible durante años mientras destruye silenciosamente la estructura de tus células. Ese algo son los aceites vegetales refinados. Y cuando hablo de aceites vegetales, me refiero al aceite de soja, girasol, canola y maíz. Los mismos que están presentes en prácticamente todos los productos ultraprocesados, los mismos que la industria alimentaria te convenció durante las últimas 4 décadas de que eran la alternativa saludable a las grasas animales. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo se produce realmente ese aceite? Tomas una semilla, soja o maíz, por ejemplo, e intentas extraer grasa. Pero una semilla no es como una aceituna. No puedes simplemente prensarla y obtener aceite. Para extraer grasa de soja a escala industrial necesitas solventes químicos, temperaturas extremadamente altas y procesos de blanqueamiento y desodorización. El producto final casi no conserva nada de lo que existía originalmente en la semilla. Lo que queda es una sustancia compuesta principalmente por ácidos grasos omega 6, especialmente uno llamado ácido linoleico. Y aquí es donde la historia empieza a volverse inquietante. Tu cuerpo necesita omega 6. Eso es cierto. El problema no es la existencia del omega 6. El problema es la proporción. Durante prácticamente toda la evolución humana, la relación entre omega 6 y omega 3 en la alimentación oscilaba entre 1:1 y 4:1. Era un equilibrio natural. Hoy, una persona con alimentación occidental típica, y eso incluye a muchísima gente que cree estar comiendo saludable, consume proporciones de 20:1, 30:1 o incluso 40:1 de omega 6 en relación con omega 3. Y ese desequilibrio no es una simple curiosidad nutricional, es el detonante de un proceso que ocurre dentro de cada una de tus células y que tiene nombre: inflamación crónica de bajo grado. Aquí necesito abrir un paréntesis que cambiará por completo la forma en que entiendes la grasa corporal. La mayoría de las personas cree que la grasa visceral, esa que rodea los órganos y endurece el abdomen, es simplemente una reserva de energía acumulada porque alguien comió demasiado. Eso es falso. La grasa visceral no es un depósito pasivo. Es un tejido metabólicamente activo. Produce sustancias inflamatorias. Interfiere con hormonas. Envía señales al hígado, al páncreas y al cerebro, y responde a los estímulos inflamatorios de una manera totalmente diferente a la grasa que permanece debajo de la piel. Cuando creas un ambiente inflamatorio crónico dentro del organismo, no solo acumulas grasa visceral con mayor facilidad, también desarrollas una resistencia activa a perder esa grasa. ¿Entiendes la diferencia? Un cuerpo inflamado no quiere eliminar grasa visceral porque interpreta ese tejido como parte de un mecanismo de defensa. ¿Y qué alimenta esa inflamación con una eficiencia que el azúcar puro ni siquiera alcanza? El exceso de ácido linoleico proveniente de los aceites vegetales refinados. Pero espera,
Quiero que sigas viendo esto porque todavía no llegamos a la parte que casi nadie escucha. Déjame pedirte algo ahora mismo. Comparte este video con alguien que lleva meses intentando adelgazar sin resultados. Porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué esa persona probablemente está atrapada en el mismo ciclo. Voy a presentarte a alguien. Se llama Marcos. Tiene 46 años. Trabaja en una oficina. Se despierta a las 6 de la mañana y toma café con edulcorante porque dejó el azúcar hace 2 años. Almuerza comida preparada, pollo a la plancha, ensalada y arroz integral. Evita frituras, evita dulces, evita refrescos. Los fines de semana come un poco más, pero nada exagerado. Se realizó análisis de sangre. Glucosa normal, colesterol dentro de los valores esperados. El médico dijo que todo estaba bien, pero la barriga no desaparece. El cansancio de las 3 de la tarde sigue presente. Duerme mal, despierta sin energía y siente que su cuerpo ya no responde igual que cuando tenía 20 años. Marcos está haciendo muchas cosas correctamente, pero hay algo que no sabe que está haciendo mal, y probablemente tú también lo estés haciendo. El pollo a la plancha de Marcos fue cocinado con aceite de soja. La ensalada tiene aderezo industrializado con aceite de girasol. El arroz integral listo para consumir que compra ya viene preparado con aceite vegetal. Y las galletas de arroz que come por la tarde, esas que parecen inocentes, neutras, casi sin sabor, contienen aceite de canola. Marcos eliminó el azúcar de su alimentación, pero sin darse cuenta, triplicó su consumo de ácido linoleico, y esa es la razón por la que su cuerpo sigue inflamado. Esa es la razón por la que la grasa visceral no responde. Ahora necesito explicarte qué ocurre dentro de la célula cuando consumes ácido linoleico en exceso. Y te prometo que voy a hacerlo de una manera que puedas entender sin necesitar formación en bioquímica. Cada célula de tu cuerpo tiene una membrana. Piensa en esa membrana como una pared flexible que controla lo que entra y lo que sale. La composición de esa pared cambia según lo que comes. Cuando consumes demasiado ácido linoleico, este comienza a incorporarse dentro de las membranas celulares. Y las membranas ricas en omega 6 son membranas más inestables, que se oxidan con mayor facilidad y se vuelven mucho más vulnerables al daño inflamatorio. Pero el problema no termina ahí. Dentro de la célula existe una estructura llamada mitocondria. Probablemente ya escuchaste ese nombre antes. Es el orgánulo encargado de producir energía. La mitocondria toma glucosa y grasa y las transforma en ATP, que es la moneda energética del organismo. Cuando la mitocondria funciona correctamente, tienes energía, claridad mental y capacidad para quemar grasa incluso en reposo. Cuando funciona mal, aparece ese cansancio difuso que no desaparece ni siquiera después de dormir bien. Esa niebla mental, esa dificultad para perder peso aún haciendo todo correctamente. El exceso de ácido linoleico daña directamente la mitocondria. Se oxida con enorme facilidad, lo que significa que, al exponerse al calor natural del metabolismo, genera radicales libres en cantidades mucho mayores que las grasas saturadas o incluso el propio azúcar. Y esos radicales libres afectan la capacidad de la mitocondria para producir energía eficientemente. Es decir, comes creyendo que estás nutriendo tu cuerpo, pero en realidad estás reduciendo la eficiencia de tu propio motor celular. Aquí es donde muchas personas dejan de escuchar porque parece demasiado impactante para ser verdad. Pero ahora llega la capa que destruye la narrativa que probablemente construiste hasta este momento. Porque quizás estés pensando, entonces simplemente reemplazo el aceite vegetal por grasa saturada y asunto resuelto. No es tan simple. Esa sería una solución incompleta. Y quien se detiene ahí está perdiendo la parte más importante. El problema del ácido linoleico no es solamente la inflamación que genera hoy, es el tiempo que permanece dentro del cuerpo. A diferencia del azúcar, que tiene un efecto agudo y relativamente rápido, el ácido linoleico se almacena en el tejido adiposo y en las membranas celulares durante meses. Estudios de biopsias de grasa humana muestran que la vida media del ácido linoleico
almacenado en el tejido adiposo, puede situarse entre 600 y 700 días. Eso significa que el aceite que consumiste hace un año y medio todavía sigue físicamente dentro de tu cuerpo, dentro de tus células y membranas, contribuyendo a un ambiente inflamatorio que no desaparece simplemente porque cambiaste tu alimentación hoy. Ahora entiendes por qué perder grasa visceral puede resultar tan frustrante incluso después de hacer cambios reales en la dieta. Puedes haber eliminado el aceite de soja de tu cocina hace 6 meses, y aún así, seguir cargando el efecto metabólico de 2 años de consumo acumulado. Pero esto no es motivo para rendirse. Es motivo para entender que el proceso es real, que el cuerpo está respondiendo y que existe una lógica fisiológica detrás de la lentitud que sientes. Y aquí es donde entra aquello que realmente acelera la sustitución de esas grasas dentro de los tejidos. No es un suplemento, no es una restricción calórica más agresiva, es la combinación de dos procesos que tu cuerpo ya sabe hacer, pero que el estilo de vida moderno bloquea constantemente. El primer proceso es la autofagia. Probablemente ya escuchaste ese término relacionado con el ayuno intermitente. La autofagia es el mecanismo mediante el cual la célula recicla sus propios componentes dañados. Piensa en ello como un sistema de limpieza intracelular. Cuando la autofagia está activa, la célula identifica membranas oxidadas, mitocondrias disfuncionales y proteínas defectuosas, desmontándolas para reutilizar los componentes útiles. Es como una renovación interna permanente. El problema es que la autofagia se suprime cuando la insulina permanece elevada. Y la insulina alta no aparece solamente con el azúcar. También ocurre con comidas frecuentes, con el hábito de picar alimentos durante todo el día, con ese café con leche de las 10 de la mañana que parece inofensivo. Cuando comes cada 2 o 3 horas, nunca permites que la insulina descienda lo suficiente para que la autofagia ocurra de verdad. El cuerpo nunca consigue realizar la limpieza necesaria para eliminar las membranas dañadas por el ácido linoleico. El segundo proceso es la beta-oxidación mitocondrial, que no es más que el término técnico para describir la quema de grasa dentro de la mitocondria. Cuando la mitocondria utiliza grasa almacenada como combustible, también comienza a consumir las grasas presentes en las membranas celulares, incluido el ácido linoleico acumulado. Pero ese proceso solo ocurre de manera significativa cuando la glucosa disponible es baja, es decir, durante el ayuno o en una alimentación muy reducida en carbohidratos. Mientras mantengas glucosa e insulina elevadas durante todo el día, el cuerpo simplemente no tiene razones para entrar en modo de quema profunda. Utiliza el combustible fácil que tiene disponible y deja intacta la grasa almacenada. Entonces, ¿qué ocurre cuando combinas la reducción de aceites vegetales con periodos reales de ayuno? Dejas de introducir más ácido linoleico en el sistema, al mismo tiempo que activas los dos únicos mecanismos que el cuerpo posee para eliminar el que ya está acumulado. No es una solución de 2 días, es un proceso de meses, pero es un proceso real, con fundamento fisiológico, y explica por qué las personas que realizan estos dos cambios juntos comienzan a notar transformaciones en la grasa visceral que las dietas basadas únicamente en restricción calórica jamás consiguieron producir. Ahora quiero que pienses en tu desayuno de mañana, no en lo que vas a eliminar, sino en lo que vas a observar. Toma cualquier producto que tengas en tu cocina ahora mismo, una galleta, una salsa, un alimento que consideras saludable, y lee la etiqueta. Busca cualquiera de estos nombres: aceite de soja, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz, aceite vegetal parcialmente hidrogenado o grasa vegetal. Si encuentras cualquiera de esos ingredientes en segundo, tercer o cuarto lugar de la lista, entiende que ese producto contiene una cantidad relevante de ácido linoleico. No estoy diciendo que tires todo a la basura hoy. Estoy diciendo que empieces a verlo, porque no puedes cambiar aquello que todavía no logras identificar.
La narrativa que la industria alimentaria construyó desde la década de 1960 fue extremadamente eficaz. Convenció a médicos, convenció a nutricionistas y convenció a gobiernos. La grasa saturada se transformó en la villana, mientras que las grasas vegetales refinadas fueron presentadas como la opción saludable. Esa inversión no se basó en ciencia sólida, sino en estudios financiados por las industrias del azúcar y de los aceites vegetales, que desviaron el debate lejos de ellas mismas. Y esto está documentado. Investigadores de la Universidad de Harvard publicaron análisis mostrando que décadas de recomendaciones nutricionales fueron distorsionadas por conflictos de interés. El reemplazo de grasas animales por aceites vegetales refinados que ocurrió en las décadas siguientes puede haber sido uno de los mayores experimentos alimentarios no controlados de la historia moderna. Y los resultados están a la vista: obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares aumentaron justamente durante el periodo en que el consumo de aceites vegetales refinados alcanzó niveles históricos. Eso no significa que todo lo que comiste hasta hoy haya sido veneno. Significa que el cuerpo humano posee una enorme capacidad de adaptación y recuperación cuando dejas de añadir el problema y comienzas a activar los mecanismos de reparación que ya existen dentro de ti. El hígado se regenera. Las mitocondrias pueden ser estimuladas a multiplicarse, un proceso llamado biogénesis mitocondrial, que ocurre con el ayuno, el ejercicio y la reducción de carbohidratos refinados. Las membranas celulares se renuevan continuamente a medida que las células antiguas mueren y otras nuevas son creadas. Y la composición de esas nuevas membranas depende directamente de lo que estás comiendo hoy. Hay una sensación que quiero que reconozcas. Ese cansancio de media tarde, entre las 2 y las 4, cuando la mente se vuelve lenta y el cuerpo pide azúcar o café. Eso no es debilidad, no es falta de disciplina, es la mitocondria señalando que tiene dificultades para alternar entre fuentes de energía. Una mitocondria saludable realiza la transición entre glucosa y grasa de manera fluida, sin provocar un colapso energético. Una mitocondria afectada por exceso de ácido linoleico oxidado queda atrapada en esa transición y envía señales de urgencia pidiendo glucosa rápida. Cuando entiendes esto, el café de las 3 de la tarde deja de parecer una debilidad personal y se convierte en un dato fisiológico. Y los datos fisiológicos tienen solución. Antes de mostrarte cuál es el siguiente paso concreto, guarda este video ahora mismo, porque vas a querer volver a ver esta parte cuando hagas tu próxima compra en el supermercado. Lo que estás aprendiendo aquí cambia completamente la forma de decidir qué productos colocar dentro del carrito. La sustitución práctica no es complicada. No exige gastar más dinero, exige cambiar la referencia. El aceite de oliva extra virgen prensado en frío tiene una composición completamente diferente a la de los aceites vegetales refinados. Está compuesto principalmente por ácido oleico, una grasa monoinsaturada mucho más estable al calor moderado y sin el desequilibrio extremo de omega 6. La mantequilla de animales alimentados con pasto y la grasa de cerdo de buena calidad son grasas saturadas que el cuerpo humano metaboliza eficientemente desde hace miles de años y que no se oxidan con la misma facilidad. El aceite de coco, aunque no sea ideal para todo, posee una composición que prácticamente no contiene cantidades relevantes de ácido linoleico. Ninguna de estas opciones eleva la inflamación de la forma en que lo hacen los aceites vegetales refinados, y ninguna de ellas, consumida en cantidades razonables, provocará lo que 40 años de propaganda afirmaron que provocarían. El punto central no es agregar más grasa, es cambiar la fuente y reducir el consumo de productos ultraprocesados, no porque tengan demasiadas calorías, sino porque prácticamente todos contienen aceites vegetales refinados como ingrediente base. Una galleta de arroz con aceite de canola no es una opción neutra solo porque tenga pocas calorías.
es un vehículo de ácido linoleico que permanecerá depositado en tus membranas celulares durante los próximos 2 años. Y eso cambia completamente la manera de evaluar snacks, salsas, panes industriales, margarinas y casi cualquier producto empaquetado. Y aquí llegamos al punto donde la mayoría de las conversaciones sobre alimentación nunca llegan. Porque incluso si cambias los aceites y prolongas las ventanas de ayuno, existe un tercer factor que determina la velocidad con la que la grasa visceral responderá. Ese factor es el cortisol. Y el cortisol es donde esta historia se vuelve todavía más interesante. Porque es la hormona que la inflamación crónica mantiene elevada, la que el mal sueño mantiene elevada, la que el estrés psicológico mantiene elevada. Y cuando permanece alta durante mucho tiempo, dirige activamente el almacenamiento de grasa hacia la región abdominal profunda. No es casualidad que las personas con mayor estrés crónico tiendan a tener la barriga más resistente incluso cuando hacen dieta. El cortisol le está diciendo al cuerpo que almacene energía exactamente allí. Lo que reduce el cortisol de manera consistente no es una sensación superficial de relajación. Es un sueño de calidad, que depende en parte de una temperatura corporal que descienda adecuadamente durante la noche, algo que se perjudica cuando cenas demasiado tarde. Es el ejercicio de intensidad moderada, que tiene efecto antiinflamatorio, a diferencia del entrenamiento extenuante diario, que puede elevar aún más el cortisol. Y, sorprendentemente, también es la reducción de la inflamación de base. Porque cuando el cuerpo deja de vivir en estado de alerta inflamatoria constante, el sistema nervioso autónomo recupera el equilibrio y el cortisol crónicamente elevado comienza a disminuir. No atacas el cortisol directamente, eliminas los estímulos inflamatorios, y el cortisol responde. Y los aceites vegetales refinados son uno de esos estímulos, uno de los mayores, y también uno de los más ignorados. Entonces, ¿qué debería hacer Marcos? Exactamente lo mismo que tú puedes comenzar a hacer desde ahora. No como una dieta de 30 días, sino como un cambio de comprensión que produce decisiones diferentes de manera permanente. Cambiar el aceite de soja y canola de la cocina por aceite de oliva extra virgen y mantequilla de calidad. Leer la etiqueta de cualquier producto industrializado antes de comprarlo y descartar aquellos que tengan aceites vegetales entre sus primeros ingredientes. Extender las ventanas de ayuno real. No ese ayuno de 12 horas que simplemente incluye el tiempo de sueño, sino períodos de al menos 16 horas, 3 veces por semana, suficientes para que la insulina descienda y la autofagia ocurra de manera significativa. Y no esperar resultados en 2 semanas, porque el tejido adiposo cargado de ácido linoleico no desaparece en 14 días, pero después de 3 o 6 meses, el cuerpo ya funciona como otro organismo. La grasa visceral de Marcos no se resiste porque él sea perezoso o porque tenga una mala genética. Se resiste porque sigue alimentando una inflamación crónica invisible que ningún análisis rutinario detecta y que ningún médico con consultas de 15 minutos suele investigar. Pero ahora tú ya sabes lo que está ocurriendo. Y comprenderlo es el primer paso real. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes más sobre metabolismo inflamatorio que la mayoría de las personas que pasarán toda la vida culpando a la falta de disciplina por un peso que nunca desaparece. El siguiente paso es aplicar este conocimiento. Y el próximo video te mostrará algo directamente conectado con lo que aprendiste hoy. Porque existe un análisis simple que puedes pedirle a tu médico y que revela el nivel de inflamación crónica presente en tu sangre, un marcador que la mayoría de los médicos no solicita de rutina. Un número que puede explicar todo aquello que hasta ahora nadie consiguió explicarte. No te lo pierdas.